Lo que faltaba en este país en el que algunos nos quieren tomar por tontos. Os voy a contar lo que pretende Juan Carlos I cuando denuncia, contratando a la abogada del novio de Ayuso, a Revilla, porque dice que le ha injuriado y que atenta a su honor. Lo que busca es meter miedo, lo que busca es que no le llamen corrupto y ladrón. Corrupto, defraudador, que es lo que se le ha ido llamando. Hombre, es un rey que se ha librado con la inviolabilidad y con las prescripciones, no olvidemos esto. Por eso, claro, recurren a que Revilla, por ejemplo, le ha dicho cosas como esta: corrupto, defraudador. Que en las Navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él, contra los corruptos. Y no soy un defraudador. Yo quiero que quien me ha representado y me representa dé ejemplo, pero al máximo nivel. Primeras reacciones de Revilla, primeras declaraciones. Ha convocado una rueda de prensa y ha dicho esto. Es que es inmune el rey. El rey no puede ser denunciado por nadie. Y partiendo de esa base de que un hombre inmune, como es el rey emérito, que desde luego si no lo hubiese sido, y según he conocido yo, inspecciones de la Hacienda, hay denuncias de más de 5 delitos, pues probablemente estaría, pues como está la señora Le Pen en Francia ahora, o como está el señor Sarkozy, que lleva un aparato para localizarle. Digo que la rabia viene derivada de que esa persona inmune, poderosa, como han sido los reyes, que yo creo que todavía están anclados algunos en la época en la que todos los demás eran siervos, ese señor presente una demanda a un ciudadano, Miguel Ángel Revilla Roy, 82 años, nacido en Poblaciones. Entonces estamos en el punto en el cual el rey emérito Juan Carlos I, que se fue a Emiratos Árabes Unidos, desde allí recurre a la abogada del novio de Ayuso. Curiosamente también están en esa estrategia de que no se le llame al novio de Ayuso defraudador confeso. Bueno, curiosamente, en este contexto aparece Juan Carlos I tratando de decir que no atenten a su honor. Pero ¿cómo que no atenten a su honor? Si el primero que ha atentado a su honor es él. Es él, cuando tienes el dinero fuera de España, con testaferros y demás, ¿no? Es así. Entonces, claro, pretender que Revilla, por ejemplo, pues no diga cosas como esta. Ha tenido un rey emérito que es un evasor fiscal, que es un delincuente fiscal. Pero claro, es más vergüenza todavía lo siguiente, quedaros con el siguiente dato. Resulta que en la denuncia dice Juan Carlos I que donaría el dinero a Cáritas. ¿Y por qué no dona a Cáritas parte de todo el botín que tiene fuera de España? Podría empezar por ahí. En vez de los 50.000 euros que le pide a Revilla, ¿por qué no empieza por donar parte de toda la pasta que tiene a Cáritas? Que empiece por ahí, ¿no? Es una vergüenza absoluta. Es una vergüenza total. De hecho, llegó a pagarle millones, una millonada, ¿no?, a Corina. Bueno, a pagarle, le dio esa fortuna muy probablemente para que la escondiera, la guardara en un momento en el cual en Suiza se acababa el secreto bancario. Esa es la realidad. Pero ahora que diga, no, si gano se lo doy a Cáritas, empieza por darle a Cáritas una parte de todo lo que ocultas. Según Revilla, entre 1.000 y 2.000 millones fuera de España. Tiene fuera de España, se calcula, yo digo que como mínimo 1.000 millones. Pero hay quien dice que 2.000 millones. ¿Y sabéis otra clave por la que ocurre esto? Porque hay políticos cortesanos, periodistas cortesanos, empresarios cortesanos, ciudadanos cortesanos, que a pesar de todas las tropelías de Juan Carlos I, se las consienten. De hecho, pues basta, por ejemplo, ver a Ayuso, ¿no?, con este mensaje de no, todos somos iguales. Decía en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento madrileño, usted no es igual que Juan Carlos I. Este tipo de gente. Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Pero ¿sabéis por qué estos políticos actúan así? Porque saben que haciéndole la rosca al rey que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, les va a ir mejor. Van a ser protegidos por el sistema. Aquí se ha instaurado una especie de omertá en la cual hablar mal de la monarquía es considerado un ataque al sistema y te pueden apartar o te pueden hacer la vida imposible o te pueden hacer mucho daño. Esta es la triste realidad. Entonces, por eso hay gente como Ayuso que, teniendo todo lo que tiene atrás de asuntos sucios, sabe que le viene muy bien hablar bien de Juan Carlos I. Es una especie de protector en la sombra que luego tiene sus tentáculos. Claro, por eso se ha permitido, por ejemplo, durante tanto tiempo tomarnos el pelo, haciendo lo que hacía, por un lado, la fachada que le permitían incluso los medios de comunicación, y luego, por otra parte, pues hacía lo que hacía con todo el dinero oculto fuera de España. Pero él es el primero que decía, no, si la justicia tiene que actuar, la justicia tiene que ser independiente, ejemplar. Sabía que con él no lo era. La importancia de una administración de justicia
que responda con independencia, rigor y eficacia a la confianza, el respeto y el apoyo que debe recibir de toda la sociedad. Y entonces ahora se encuentra con este capítulo de Revilla, que además, claro, hay un añadido. Revilla en continuas entrevistas, sale en la televisión a veces más que lo que salía la carta de ajuste. Claro, llegaba a decir, no, si es que yo no voy a parar contra Juan Carlos I, no voy a parar hasta que no vuelva a España con el dinero, no voy a parar. Entonces dice Juan Carlos algún día que le pillaría, por lo mismo alguna noche, que estaría por ahí en Emiratos Árabes, vete a saber en qué circunstancias, y al final, que levantaron el teléfono, llamaron a la abogada del novio de Ayuso, y lo mismo que se oponen a que se diga que ciertamente ha cometido 2 delitos fiscales y se ha dicho, no, delincuente confeso, pues ahora en este caso con Juan Carlos I no se le pueden llamar, pues Revilla ha dicho, defraudador, persona que tiene el dinero oculto, pues, según la denuncia, son expresiones calumniantes e injuriosas, calumnias e injurias y un ataque a su honor. Eso ha dicho, nada más y nada menos. Pero Revilla dice, yo no voy a parar, decía. No le dejo en paz hasta que no vuelva con todo el dinero que tiene allí. Entonces, por ejemplo, me planteo, ¿va a actuar contra Joaquín Urías, el exletrado del Tribunal Constitucional, jurista? Porque él también dijo muy nítidamente que el rey Juan Carlos es un ladrón, robaba, o expresiones como estas, muy claras, muy directas, juego vertical, como diría el otro, ¿no? Al grano. Lo podéis decir tranquilamente, el rey Juan Carlos I es un ladrón. Hacéis muy bien, el rey roba. Y en esta España delirante, así le pilló a Revilla la noticia. Le pilló vestido de juez, curiosamente, y acompañado de una boda supuesta de Paz Padilla y de Resines. La España, las dos Españas, vamos. Revilla ya vestido de juez, ya preparado, le pilló justo con esta imagen que estáis viendo. Que en las Navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él, contra los corruptos. Y entre tanto, otras polémicas que se abren relacionadas con la monarquía, como la portada de la Prensa del Corazón, 10 minutos en este caso, que saca a la princesa en bikini. Esto genera una polémica. La portada de la heredera al trono en bañador, en la playa. ¿Qué debiera ocurrir con Juan Carlos I? Pues que esto diera pie a que se le recuerde todo lo que ha hecho. Es decir, hay quien intenta que las andanzas de Juan Carlos I, como se fue a vivir a un país del Golfo, valga la redundancia, queden en el olvido. Pero él es el primero que claramente, perdiendo el norte, no, creyendo que puede seguir haciendo lo que hizo, es decir, lo que le da la gana. Ahora me apetece meterle miedo al personal diciendo voy contra Revilla, que es un tipo que aparece mucho en los medios de comunicación, un tipo muy popular, que mucha gente ve y dice voy a intentar dar un escarmiento, voy a enviar un aviso a navegantes de que no se me puede llamar corrupto, ladrón, que oculto la fortuna fuera de nuestro país, que hay testaferros, por ahí anda también Froilán, fuga de talentos. Claro, pero si es que al final, oye, no se trata de hacer lo que dijo Juan Carlos I, que la justicia tenía que actuar, lo decía, ¿no? Que la justicia cuando hubiera una conducta indebida tenía que actuar, eso es lo que no ha ocurrido. Pero oye, si hacemos caso a lo que decía el jefe del Estado... El buen funcionamiento de la justicia, y tengo la seguridad de que no permanecen inactivos ante ella. Pues en esta España de charanga y pandereta, que diría Machado, tenemos ahora mismo este mensaje que envía Juan Carlos I recurriendo a la abogada del novio de Ayuso, que es toda una declaración de intenciones también, ese aviso a navegantes. Claro, hay que recordar, hay que hacer periodismo. Al final, si pretenden meternos miedo, es lo que no deben hacer, atemorizarnos. Hay que recordar las andanzas. Esther Palomera, por ejemplo, ha dicho, ¿no? Decía, pues es que al final los delitos relacionados con Juan Carlos I al final quedan en polvo y paja. ¿Por qué? Por la inviolabilidad, es decir, se considera que como es jefe del Estado está esa inviolabilidad que se lleva al máximo y las prescripciones hacen que se libre, pero vamos a ver que estamos hablando de Juan Carlos I con todo lo que ha hecho con el dinero durante décadas. La Fiscalía creo recordar que numeró hasta 11 delitos que había cometido. Unos, como tú bien has dicho, no fueron juzgados porque habían prescrito y otros porque era inimputable, ¿no? Los cometió mientras le amparaba la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución. Yo creo que el deshonor, la falta de respeto, el oprobio y todo lo que la sociedad española ha sumado contra Juan Carlos I se lo ganó a pulso. ¿Qué ha molestado también a Juan Carlos I y por eso pone la denuncia contra Revilla? Se llevaban muy bien, han compartido mesa, mantel, reuniones, confidencias, campechanos los dos, se llevaban estupendamente, han compartido vinos
Claro, hay un momento en el cual Revilla, después de las noticias que fueron saliendo, pues empieza a aparecer en entrevistas, de estas en las que aparece en los medios de comunicación, y ha ido poniendo el foco en las andanzas de Juan Carlos I y en lo que sigue haciendo, porque Juan Carlos I vive en Emiratos Árabes, no tributa en España, le pagamos un dispositivo de seguridad, entra y sale cuando le da la gana. Esto hay que tolerarlo con todos calladitos. Juan Carlos I tiene tics que le llevan al origen. El origen es que le pasó el testigo un dictador. Y sigue pensando que toda España se tiene que comportar así, con miedo. Y hay, y mucho en los medios de comunicación, a Juan Carlos I, por la forma que ha tenido de actuar. Es así. Y sigue pensando que debe ocurrir de esta manera. Entonces, claro, que Revilla se le haya vuelto en contra de lo que eran sus amistades campechanas, le lleva, pues por ejemplo, a recordar, ¿no? Revilla decía, no, si es que yo era un tío al que hasta idolatraba a Juan Carlos I, pero hubo un momento en el que parece que se cayó del caballo. Y yo a aquel hombre le idolatré. Tenía por mí una cierta debilidad. Le gustaba de vez en cuando llamarme, ¿sí?, y comer conmigo a solas. Preguntaba, oye, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del otro? Y tal. Yo le informaba con toda la buena voluntad. Son las secuelas de esta España nuestra, en la que se dice por una parte, como dice el emérito, que la justicia es igual para todos y luego no lo es, y luego tenemos esa herencia con esos tics de otra época, de otro régimen incluso, en los que se pretende atemorizar, y encima de que se tolera que tengamos un jefe del Estado y un rey emérito por encima, que vive fuera de España, que no paga aquí, que tiene el dinero oculto, encima que no se pueda hablar y que metan miedo. Bueno, él decía, ¿no? La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Pues no ha sido la justicia igual para todos. De hecho, vamos a ver, hay que ver, por ejemplo, Joaquín Urías, jurista, exletrado del Tribunal Constitucional. Él dijo abiertamente, se puede llamar a Juan Carlos I ladrón porque ha robado y no pasará nada. Pues no tiene pinta de que no haya pasado nada. Ahora recurre al abogado de Novia Ayuso para emprender acciones judiciales. Pero bueno, es decir, al final lo que sostenía Joaquín Urías es que se le está diciendo la verdad. Decía Joaquín Urías, es que ha robado, es que es un ladrón. Ha utilizado su cargo público para un beneficio privado, y eso es robar. El rey roba un montón de millones, lo sabemos todos. Se puede decir en público, no me van a hacer nada, lo puedo decir aquí y os aseguro que no me van a denunciar a la Fiscalía, porque es tan evidente que lo puedo decir. Claro, hay otra derivada de todo esto, es imaginad, y hay que analizarlo también, la repercusión que esto tiene fuera de España. Fuera de nuestro país, en democracias avanzadas, claro, obviamente es una vergüenza el hecho de que observen que aquí tenemos a un rey emérito viviendo fuera de nuestras fronteras, que no pague sus impuestos aquí y que encima emprenda acciones judiciales contra un dirigente político. Revilla todavía lo es. Todavía no es presidente, pero ocupa también su cargo de parlamentario, una persona conocida en los medios de comunicación que emprende acciones judiciales por señalar lo que, por cierto, se ha señalado también fuera de nuestro país, en medios de comunicación, incluso en la justicia. Que este tipo, Juan Carlos I, incluso podría entrar a una joyería de Londres, llevarse las joyas y no pasaría nada por el concepto de la inviolabilidad que aquí se ha consagrado y que le han consagrado. Esto es una vergüenza que ocurra esto. Pues nada, ahí lo veis. Del mismo modo que ha salido Juan Carlos I metiendo esa denuncia porque dice que atentan a su honor, falta ya que salga Froilán y lo declaren trabajador del año. O que considere que, por decir que es un vago, pues no sé, porque se está atacando lo que es el trabajo a destajo. Imaginad, yo qué sé, lo mismo ponen a Froilán de ciudadano ejemplar, joven, sobradamente preparado, le ponen un monumento o al final, yo qué sé, lo nombran heredero a la corona o el empleado del mes. Froilán, claro, porque viendo cómo están las cosas... No, yo estoy muy tranquilo allí, la verdad. Aspectos a los que tenemos que estar muy atentos. A partir de esta denuncia de Juan Carlos I, a ver cuántos se la envainan, tienen miedo. Bueno, ya había muchísimo, ya en los medios de comunicación, mucho de gente. Yo en debates he soportado que te digan, no puedes decir que es un ladrón, o no puedes decir que... porque no está condenado. Pero ¿cómo va a estar condenado si es inviolable? Hay que repetirlo cuántas veces, si le han declarado inviolable. Entonces, claro, evidentemente se libra, puede hacer lo que le dé la gana. No, incluso me han llegado a decir, no, que no tiene causas pendientes. ¿Cómo va a tener causas pendientes? Y con la prescripción y las inviolabilidades se ha ido libre de polvo y paja. Vuela como un pájaro a un país del Golfo, valga la redundancia. Entonces, claro, vamos a estar muy atentos porque lo que pretende es eso, es meter miedo. El tiro le puede salir por la culata, le debiera salir por la culata. Sería un buen momento para que, imaginaros, aquí se planteara un pleito y empezaran a sacar, ¿no? Pues primero a toda la gente que ha dicho lo que es, empiecen por Bárbara Rey, etcétera. Empiecen por Bárbara Rey, que es la primera que va a denunciar también a Bárbara Rey, porque ella es la primera que le ha retratado. Bárbara Rey ha hablado de un tipo, pues eso, que robaba, golfo, tacaño.
Claro, cuando habla de cómo se manejaba con los dineros, pues que empiecen por ahí, ¿no? Claro, si es que se ha reflejado por parte de poca gente en este país, sí, poca. Pero cuando se habla del dinero que manejaba y todo lo que se ha publicado también, de comisiones, porque estas cosas se han publicado cosas de comisiones relacionadas con el tráfico de armas, se han publicado comisiones por relaciones con los países árabes, con los jeques, esto está publicado, va a denunciar a todos o solo a Revilla porque le conviene enviar un mensaje a navegantes, en eso estamos. Palomera decía, pues eso, por ejemplo, la prensa, el papel que ha jugado. Utilizó la jefatura del Estado para enriquecerse durante 40 años. Él está allí voluntariamente porque allí no tiene que cumplir con la agencia tributaria y con el fisco como tendría que cumplir si viviera aquí. Esa utilización tan obscena que hizo de la jefatura del Estado durante tanto tiempo, por cierto, con la complicidad de muchos, que no solamente, mucha gente sabía. Y de todos los colores. Exacto, lo que estaba haciendo Juan Carlos I, a izquierda, a derecha, incluso alguna autocrítica deberíamos hacer también los medios de comunicación, ¿no? A quienes corresponda, de la época en la que se conocía aquellas actuaciones que practicaba de una forma continua, ¿no? Y luego al final lo que hay que hacer es hacer caso a Juan Carlos I, porque como es el rey, era el español ejemplar, él nos decía que la justicia tenía que actuar, tenía que ser igual para todos, independiente, eficaz, pues hagamos caso a lo que decía el patriarca, jefe del Estado. El rey campechano que trajo la democracia. Como había tanta gente que decía lo que diga don Juan Carlos, pues don Juan Carlos decía que la justicia hiciera lo que no ha hecho, que ese es el problema, lo que no ha hecho, y recurre ahora a esa justicia que no ha actuado contra él, para que actúe, por ejemplo, contra Revilla como chivo expiatorio, para callarle a él, que habla y mucho, y no le conviene a Juan Carlos I que hable. Además Revilla, un tipo que no tiene un sesgo precisamente izquierdista, ni rojo peligroso y tal, esto es lo que también molesta a Juan Carlos I, que lo diga alguien de esa cuerda, porque que salga a lo mejor alguien de izquierdas, alguien de, igual le preocupa menos, ¿no? Pero bueno, entonces él decía, ¿no?, que la justicia tenía que actuar, pero que hubiera actuado también contra él. El amor a la verdad y el anhelo de justicia son todos ellos elementos esenciales de una sociedad que desea perfeccionarse en libertad y en democracia. ¿Y qué recorrido tiene esto? Preguntamos a un juez. Nos ha contado esto Joaquín Bosch. Sobre la demanda del rey emérito contra Miguel Ángel Revilla, en estos supuestos los tribunales suelen atribuir preferencia a la libertad de expresión y a la libertad de información en relación con el honor. Lo que dice la jurisprudencia es que prevalece la libertad de expresión y la libertad de información cuando estemos ante asuntos de interés general, como indudablemente este es el caso, cuando los hechos afecten a personas que hayan ocupado cargos públicos o tengan proyección pública, y es indudable que el rey emérito cumple este requisito, y todavía el ejercicio de estas libertades es más amplio cuando es ejercido por cargos políticos, como también ocurre en el cargo de Revilla, porque lo que se pretende con la protección de estas libertades es que la opinión pública pueda generarse una opinión o tenga información de interés en materias de tipo público. Únicamente hay algunos límites que en la libertad de expresión, por ejemplo, no sería admisible cuando se utilizan insultos o expresiones gravemente ofensivas sin ninguna conexión con la crítica que se está haciendo, o cuando en el ámbito de la libertad de información no se cumple con el principio de veracidad. Por ejemplo, cuando se cuentan hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Por eso, Revilla podría ser condenado únicamente si ha vertido insultos graves o si se ha inventado directamente hechos. Pero, por ejemplo, haber llamado defraudador fiscal al rey emérito, en principio podría cumplir con el requisito de veracidad, porque hay decretos de la Fiscalía que sí que atribuyen estas conductas al rey emérito. En todo caso, tendremos que esperar a ver cuáles son las conductas concretas que se imputan a Miguel Ángel Revilla para valorar más detenidamente si pueden encajar en los supuestos que suponen una vulneración indebida del derecho al honor, pero lo cierto es que como regla general en estos supuestos se suele dar más protección a la libertad de expresión y a la libertad de información que al derecho al honor. La España en la que algunos quieren mearnos y que digamos que llueva. La España en la que Juan Carlos I, considerado rey emérito de España, no vive en España,
No nos ha demostrado que pague sus impuestos y hay que reírse porque la risa no nos la van a quitar estos sinvergüenzas. Denuncia a Revilla, dice que atenta a su honor. O sea, considera dañado su honor. Quien se fue del país, habiendo sido jefe del Estado de aquí, entra y sale cuando le da la gana, tiene un dinero fuera de nuestras fronteras, se libró con la prescripción, con las inviolabilidades, y dice que dañan a su honor. Por cierto, en la zarzuela dice, no, nos distanciamos de esta acción judicial que emprende Juan Carlos I, nos distanciamos. Saben perfectamente en la monarquía y en la zarzuela y los monárquicos que el que más daño ha hecho a la institución es precisamente Juan Carlos I y todos esos cortesanos que en vez de censurar sus acciones en contra de la norma, las ocultaron o las aplaudieron. Ahí ha estado el principal daño, no en el Revilla de turno que dice abiertamente lo que hay. Revilla diciendo que el rey Juan Carlos es un corrupto y un delincuente. Revilla también dice que Santander es la capital de Cantabria o que la nieve es blanca cuando cae en los picos de Europa. Gran tratado de Revilla. Imaginad todo lo que ha tenido que pensar para decir esas cosas, ¿eh? No hay que cavilar, ha descubierto la pólvora Revilla o la fórmula del refresco de cola al decir, por ejemplo, en los programas que Juan Carlos I es un defraudador o que Santander es la capital de Cantabria, ¿no? Pues así está el patio. ¿Y vosotros y vosotras qué pensáis? En este panorama andamos en la España del 2025. Qué triste, qué lamentable, pero no hay que perder la sonrisa.